Hola mis amigos, es un placer estar con vosotros nuevamente para seguir compartiendo este espacio de reflexión centrado en las enseñanzas de la Biblia. Cuando nosotros pensamos en Jesús y en las enseñanzas de Jesús, realmente tenemos que plantearnos que lo que dijo Jesús y lo que pasó luego en la historia de la iglesia cristiana no tiene mucho que ver con el mensaje original de Jesús y el proyecto que Jesús tenía para la iglesia. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, encontramos un texto donde la palabra de Dios dice, versículos 19 y 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Quizás para entender este texto tendríamos que pensar en que la sociedad religiosa de los días de Jesús es una sociedad religiosa preocupada por lo externo, escrupulosamente preocupada por no contaminarse ritualmente. El exilio babilónico había producido un judaísmo tan curado de la idolatría que los judíos que volvieron de Babilonia quisieron establecer una forma de religión en la que de ninguna manera se equivocaran para no ofender a Dios y volver a caer en un exilio. Ellos entendían que el exilio finalmente había sido un castigo de Dios por su desobediencia. Así que fueron desarrollando una serie de interpretaciones de las Escrituras cada vez más rígidas para blindar cada uno de los mandamientos. El resultado fue una religión legalista, una religión cuyos mayores exponentes fueron los fariseos, un grupo religioso que era predominante en los días de Jesús y que se caracterizaba por creer que eran el remanente santo dentro del pueblo de Israel. La escrupulosidad farisaica llegaba a límites insospechados, pero sorprendentemente este legalismo farisaico se hizo cada vez más intenso y más grande en la aparición de otros grupos religiosos que se hacían cada vez más fanáticos, más extremistas, más exclusivistas y más legalistas. Toda la salvación se centraba en la escrupulosidad de las prácticas religiosas para no ofender de ninguna manera a Dios. Desarrollaron un sistema legal de salvación. Por eso estaban tan preocupados por estar limpios, por no tener las manos sucias, por la pureza ritual, pero lamentablemente en su obsesión por la pureza física y la pureza ritual, se olvidaron que lo importante era la purificación interior, era dejar que Dios transformara sus corazones. El máximo exponente de esta forma de religión, el máximo exponente de esta forma de legalismo, quizás fue el movimiento esenio. Los esenios fueron una comunidad que es prácticamente la máxima evolución del fariseísmo. Ellos llegaron a un legalismo tan pero tan extremo que se separaban completamente del resto de las personas y solo se relacionaban entre esenios, en comunidades que ellos tenían en el desierto. Algunas de las declaraciones de los esenios son verdaderamente sorprendentes. Cuando ellos entraban a la comunidad de esenios se comprometían, entre otras cosas, a lo siguiente. Y leo de uno de los libros de reglas que tenían los esenios. Se comprometían a amar todo lo que Dios había elegido, o sea, a ellos, y a odiar todo lo que Dios había rechazado, o sea, todos los que estaban fuera del movimiento esenio. Se comprometían a amar a todos los hijos de la luz, a cada uno según el puesto que tiene asignado en la comunidad, y a odiar a todos los hijos de las tinieblas, o sea, los que estaban fuera de la comunidad de los esenios, a cada uno en razón de todo cuanto adeuda a la venganza de Dios. Una de las oraciones de los esenios es verdaderamente sorprendente para llegar a ver cuán lejos estaban de haber entendido el carácter de amor de Dios. Oraban: maldito seas, que nadie tenga misericordia de ti. Tus obras son tinieblas, que seas condenado a la oscuridad del fuego eterno. Que Dios no se digne mostrarse favorable a tus gritos, que no te perdone ni permita que espíes tus pecados, que eleve sobre ti el rostro de su cólera y de su venganza, y que no encuentres nunca paz. Esto es terrible.
Esos eran los deseos de los esenios para aquellos que no formaban parte de su comunidad. Esta comunidad fanática, rígida, intolerante, era una comunidad de hombres escrupulosos que querían, a través de una escrupulosa observancia de la ley y más allá de la ley, ganarse el cielo por lo que ellos hacían, y detestaban todo lo que no formaba parte de sus ideas, de sus pensamientos y de su comunidad. De hecho, no cualquiera podía ser esenio. Sus manuales de reglas y orden establecen que los insensatos, los locos, los necios, los enajenados, los ciegos, los paralíticos, los cojos, los sordos, los menores de edad, ninguno de estos puede ser admitido en la comunidad, porque cada uno de sus miembros debe ser como un ángel santo. Si no eras perfecto físicamente, si estabas enfermo, no podías formar parte de esa comunidad. Dicen más, ninguna persona afectada por cualquier impureza humana puede entrar en la asamblea de Dios. Aquel que tiene dañada su carne, que está tullido de pies o manos, que es cojo o ciego, sordo o mudo, aquel cuya carne está marcada por una tara visible, el viejo, el débil, el incapaz de tenerse en pie en la asamblea, no puede entrar para tomar parte en el seno de la comunidad de los hombres que pertenecen al nombre, porque cada uno de sus miembros debe ser como un ángel santo. Esta era la sociedad religiosa de los días de Jesús. Una sociedad exclusivista, una sociedad donde solo cabían los perfectos, los inmaculados, los que no cometían errores, los que estaban perfectos externamente e internamente. Y a esa sociedad viene Jesús con un mensaje diferente. El Evangelio de Lucas 15, 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Su mensaje de amor, de compasión, de misericordia, de inclusión, fue un mensaje revolucionario para sus días, porque Él mostró que Dios no busca a los santos, sino a los pecadores, que Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. El mensaje de Jesús es que Él no tenía problema en sentarse a comer a la mesa de un pecador. Él no vino a condenar a nadie, Él vino a traer el perdón y la gracia a todos, y mostró que la gracia de Dios aún estaba por encima de los requerimientos de la ley. Sus manos tocaban al leproso, no teme contaminarse con los impuros. Presenta un Dios maravilloso, un Dios que es padre pero que ama como madre y que barre como una mujer la casa para buscar a aquel que está perdido. Un Dios que es como un pastor que busca a la oveja que se apartó del redil hasta llevarla entre sus hombros. O un padre, el padre del pródigo, que mira al horizonte constantemente esperando el retorno del hijo que se ha apartado, y cuando viene simplemente lo abraza y lo restituye en su lugar sin echarle nada en cara. Oh sí, Jesús vino para mostrar que de tal manera amó Dios al mundo, que nos amó tanto, que envió a su Hijo por cada uno de nosotros. Jesús vino a revelar cómo es realmente Dios, vino a revelar el carácter de Dios, ese carácter de amor, de compasión, de misericordia, de tolerancia, de bondad. Por eso el mensaje de Jesús era un mensaje de paz, era un mensaje de inclusión, era un mensaje de perdón, era un mensaje de aceptación y era, por lo tanto, un mensaje de liberación, porque Él vino para librarnos del peso de la condenación, de esa condenación que muchas veces otros ponen sobre nosotros, al recordarnos constantemente que somos pecadores, de aquellos que nos condenan a nosotros, a los pecadores, por no ser perfectos, cuando ellos mismos que condenan no se dan cuenta que su pecado es peor, porque son ciegos de su condición al creerse mejores que otros. Aquellos arrogantes que se creen justos en sus propias obras son más pecadores que los publicanos, las rameras y aquellos que, dijo Jesús, van delante de vosotros, como le dijo a los fariseos, van delante de vosotros al reino de los cielos. Jesús vino a mostrar que el reino de los cielos lo puede recibir más un publicano arrepentido que un escrupuloso fariseo que cumple hasta la tilde y la jota de la ley y es irreprensible en la observancia de la ley, pero su corazón en realidad está alejado de Dios, que honra a Dios de labios, pero con un corazón alejado. Jesús vino, en suma, a buscar a pecadores que estén dispuestos a que sus corazones sean transformados, a que sus corazones sean modificados, a que sus corazones sean restaurados. Por eso hoy te quiero invitar, querido amigo, querida amiga,
abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Rechaza el legalismo, rechaza el fariseísmo, rechaza la justificación propia. Reconoce que en Jesús no eres nada, pero con Jesús lo eres todo. Reconoce que no eres menos pecador que otros y tienes tanta necesidad de salvación como cualquiera, porque Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y a esos pecadores arrepentidos les ofrece la vida eterna. Que el Señor te bendiga.